Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Nos encontramos de nuevo con La Hora Contada TV para seguir charlando y intentar desmenuzar, descular todo este quilombo en el que nos ha metido la política en este fin de año de 2023, en este diciembre caluroso, tormentoso y tórrido diciembre, ¿no? Estamos como Capútulos, hemos hecho 3 veces al inicio. Esta es la segunda toma. Quien nos señala la cuestión es nuestro querido amigo y compañero Gastón Bandes. Él es escritor. No había ni prendido el micrófono, por eso no arrancamos. Estábamos hablando para nosotros nomás. Gastón, ¿cómo estás? Y acá sobreviviendo, ¿no? Como que hay un virus zombie que te agarra. Sí. Una de las cosas que uno siente en estos días es esto. Que como que hay una exigencia que uno tiene que hacerse a sí mismo, ¿no? Sí. Para capear el temporal. Sí, ¿no? Como si hubiera una lucha de las personas para no caer en la demencia, ¿no? Claro. En la demencia, en la violencia, en la ira, ¿no? O sea, te está transformando en algo que es difícil, digamos, sobrevivir a una experiencia de, bueno, el shock, ¿no? Como que nos choquean y hay que ver cómo hacemos con ese shock. Y bueno, hay distintas estrategias de sobrevivencia, ¿no? Creo que hablar y un poco también está bueno. Es una de las buenas, sí. Hace mucho tiempo decía el Indio Solari en una entrevista, de las pocas que daba, cuidemos nuestro estado de ánimo. Y sí, aparte hay mucha gente que la está pasando realmente muy mal, ¿no? Bueno, Elegante salió el otro día a decir algo parecido, ¿no? Ah, mirá. ¿No? Cuídense, porque la salud mental es una de las grandes... Claro. Y también es una de las grandes... Yo que trabajo con adolescentes, es una de las grandes problemáticas que tienen. O sea, post-pandemia, que fue un shock global, ¿no? Muy difícil de sobrellevar, porque es como que te suspendió el tiempo en algo en la que estabas, y si le estaba pasando bien, te esté pasando mal. Si le estabas pasando mal, va peor. Y esto es como lo mismo. O sea, si le está pasando bien, estás en la clase media, bien. Va a pasar a la pobre y si estás en la calle pobre vas a quedar paupérrimo o vas a perder la vida directamente, ¿no? La inminencia del, digamos, digamos, en el mejor de los casos perdés la vida, en el mejor de los casos la que llevas, ¿no? Sería algo así. Claro. Circula por ahí una frase que parte por ahí desde un humor, pero como es el humor siempre, ¿no? Que se anima a decir lo que está mal, lo que es incómodo, pero de que existe una sensación de estar vencido, ¿no? O que estamos vencidos, que... Sí, como si... Una derrota. ¿En el sentido de que porque ganó el Peluca o porque...? Sí, por todo. Por todo. Claro, inclusive y con eje. Con esto esto se duplica, ¿no? Claro. Tanto para quienes están de un lado de otro, que acá creo que ha habido como un panquecazo cognitivo de ayer a hoy. Creo que los cerebros han hecho... ¿no? Se han puesto a freír. Claro. Y vos sabés que ahí pensaba los otros días en el famoso mito de la historia, de donde era, bueno, uno era el progreso, ¿no? Claro. Y que nos iba bien, y por ahí el otro era la igualdad, si se quiere, es decir, que íbamos a ser cada vez más iguales y demás. Y en este momento, o no hay mito directamente, o hay una especie de esto que estamos diciendo, como un shock, y acomodarse ahí. En esto que... ¿Cómo se relata esto? A esto me refiero. Bueno, con los mitos a mí es algo que siempre me han gustado mucho, los mitos, y creo que es como un campo, como un arsenal de historias, de relatos, de imaginaciones que permiten pensar cuáles son esos mitos que quedan. Hay dos conceptos que, no sé si es concepto, pero sí 2 palabras que generan muchas imaginaciones y que andan dando vuelta. Bueno, obviamente es la libertad. Que es un concepto interesante porque en casi ninguna mitología hay un dios de la libertad. Está el dios de la justicia, ¿no? Está el dios que sé, o el dios de la guerra, la diosa del amor, la del matrimonio, hasta de la industria de Festo, ¿no? En la griega, vamos a la griega, que es la que todos conocen. Pero en las otras no, pero no hay un dios de la libertad, ¿no? La libertad es un concepto, casi te diría, moderno, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, aunque sí estaba el tema de la esclavitud era tomada no
O sea, para salir de la esclavitud había que vencer en la guerra de nuevo, ¿no? Para volver a dejar de ser esclavo. Claro. No está el concepto. Pero el otro concepto que sí lo... Era más emancipación. Claro, lo de los esclavos. era cambiar de estado Claro. por alguna cuestión que tenía que ver con la suerte que uno tenía, ¿no? Bueno, eso está en la tragedia griega muy bien. Perder la libertad, perder la palabra era una fatalidad que los dioses te daban, ¿no? Pero el concepto que sí me parece que es interesante ahora pensar y que hay un concepto de eleucería que está en la mitología griega, pero es más relacionado con la salvación más que con la libertad, ¿no? Ajá. Pero el que me interesa a mí es el de esperanza, que me parece que es un concepto, ¿no? que aparece muy sobre todo en el discurso de los señores acá en el poder ahora. Que lo usan como un artefacto. Como yo diría, como un señuelo. Claro. Como un señuelo. Pero que lo he visto mucho en la gente, ¿no? Yo tengo esperanza de que el gobierno va a estar mejor. No, es el tema de la esperanza. Y bueno, si vamos al mito, me gusta a mí deconstruir algunas cosas, ¿no? Porque también la esperanza tiene una connotación religiosa muy fuerte, ¿no? Es una de las 3 virtudes teologales. Está junto con la fe y la caridad, una virtud teologal, y es como un pilar. Es una palabra usada por los políticos de izquierda y derecha, el concepto de esperanza. Todos los discursos es como, también diría, como la teoría queer plantea también lo mismo del niño, ¿no? Salvemos a los niños, ¿no? De derecha, izquierda, lo que sean, hay que salvar a los niños. Bueno, como los putos no tenemos hijos, a veces no tenemos hijos, nos parece un concepto que no nos interesa tanto. Claro, no estaría efectivamente. Y no es que todos tengamos hijos, pero bueno, ahí tendría otra discusión. Pero vamos al tema de la esperanza. Ustedes saben que la leyenda dice que existía Pandora, que tiene una caja, ¿no? En donde esa caja estaban todos los males del mundo, ¿no? Entonces un día Pandora, que es la curiosa, que siempre una mujer la curiosa, ¿no? Como Eva. Como Eva. Como Eva, claro. Que es la que busca el conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento tiene que ver con el deseo, ¿no? Entonces la mujer es la que tiene el deseo. Abre la caja para ver qué hay, como la mujer de barba azul, y se encuentra con el horror, ¿no? Ese es como un mito clásico también que pasa en los cuentos infantiles, ¿no? El conocimiento, el alma, que es la percepción de la mujer, abre a ver qué hay ahí, y lo que sale es la injusticia, la guerra, la peste, el hambre, y se van todos por el mundo, y ahí el mundo se transforma, digamos, en el infierno, que es algo así como el pecado original, el mito griego, ¿no? Haríamos la caja de Pandora, haríamos la caja de los males, ¿no? Estamos en la cena familiar y uno dice una cosa y cagamos, se armó la podrida en Navidad. Bueno, pero hay una historia que queda ahí, que cuando todos los males se van, hay una que no se va, y que es la esperanza, que queda metida dentro de la caja. Entonces, el cuentito que te contaban, digamos, era que la esperanza es lo último que queda. Lo último que se pierde. Lo último que se pierde. Ah, mirá. Pero si la esperanza está en la caja con los males, porque es un mal. Es un mal. Claro. Sí, entonces el tema de la esperanza me parece a mí que tiene que ver con eso. Para mí la esperanza es el as bajo la manga de los opresores. Pues te completo ahí, porque inmoviliza. Sería espera y esperanza, claro. ¿No? El tema de la espera, ¿no? Tiene que ver también con... Aborta la acción. Aborta la acción. Y produce que quizás reemplazar el deseo o la racionalidad o el cálculo por la espera de que otra cosa suceda que no depende de mí. Exacto. Porque yo puedo ponerle de nombre esperanza hacia eso de a lo que yo voy cuando quiero cambiar algo, ¿no? Porque también hubo gente que por ahí me lo critica y me dice, no, la esperanza es el punto a partir del cual Bebita decía que le damos la esperanza. Está bien, pero quizá Bebita no está hablando de esperanza como lo estoy hablando yo, que puedo usar esa palabra, o cualquier otro político, sino que está hablando del deseo, ¿no? Que es un deseo que moviliza a hacer algo. Exige tu quietud la esperanza. La esperanza exige que uno espere. Es un imperativo de... Exacto. Quédate ahí porque ahí vamos. Ahí vamos. Ahí te va a venir. Ya va a estar todo bien. ¿En serio está todo bien? Sí. Mi papá me dijo que va a estar todo bien. Y lo sabés. O sea, la esperanza también tiene que ver un poco con la ignorancia, ¿no? No sé qué va a pasar, no lo puedo saber, pero tampoco hago nada por averiguarlo, ¿no? Por eso a mí me parece por un momento que el pesimismo es mucho más productivo, claro, igual que el escepticismo, y mucho más lúcido que aferrarse a una esperanza. Porque obviamente que la esperanza te hace vivir, pero a lo mejor también te hace confiar en algo que es peor. Pero quizá vivir te haga más, esto de comer,
dormir tranquilo, ¿no? Comer más o menos bien, moverte un poco, sería más que una esperanza, porque la esperanza en realidad, visto como vos lo planteaste, estaría siendo una actitud de espera. Y por eso la iglesia lo usó tan bien. Claro, o sea, claro. Cuando no tenés ninguna esperanza en la tierra y la forma de oprimir es decirte que tenés una salvación, que ahí aparece el concepto de la bucería que los griegos sí tenían, y es una salvación en el más allá, ¿no? Y eso hace que uno soporte todas las opresiones en función de esa imagen que ha sido creada por el mismo opresor. Uh-huh. Porque si la imagen la creás vos, como dice Dylan, no tengo sueños, tengo planes. Claro. No. O sea, si yo tengo que armar las condiciones, en las condiciones que sean, obviamente. Aparte, insisto en esto, me parece muy, muy acertado lo que decís, que el sueño, la esperanza, es decir, es un ámbito donde yo prácticamente no intervengo, salvo en mi ensoñación de ese paraíso. Es decir, bueno, ya va a estar bien en el mediano plazo. Y sabes que te quería señalar que Milei lo puso con todas las letras. Con todas las letras. Porque dijo, la vamos a pasar mal, ahora nos vamos a hacer daño, vamos a estar muy mal, pero en el futuro viene la mejoría, vamos a ser la potencia y todas esas barbaridades. Lo puso bien en nombre, en apellido, le dio una semántica, decía, algo muy clara, muy concreta para influir en millones. La esperanza de personas. Es como antes cantamos charlando un rato la famosa lucecita al final del túnel de Zizek, ¿no? Que dice así, pero un tren que viene como el correcamino, puede ser se la pone de frente en vez de la luz. Claro. Y ahí también está esto que arrancábamos también a charlar de estos sectores que tienen un surgimiento, podemos verlo y demás, bueno, que es internacional, que hay una cuestión, es decir, las nuevas derechas, global, de las nuevas derechas, pero vienen con una pretensión sobre la nominación, la famosa cuestión que planteaba Foucault con sus palabras y sus cosas, es decir, entonces dice, bueno, las cosas son estas, y vos decías la libertad, más terrenal, la casta. Leíamos recién un Twitter que decía uno de los libertarios, la casta es lo que nosotros decimos que es la casta. No, eso me parece, acabo de quedar sorprendido ante eso. Porque viste, no, la casta no era que la casta, que la casta son, bueno, la casta es lo que yo digo. Eso me hace acordar a una división clásica. Yo parezco muy eurocéntrico griego, pero bueno, lo somos. Así que no me avergüenzo cuando tengo que explicar cosas que es lo máximo que puedo llegar a tener para poder. Pero me hace acordar a la vieja disputa entre Sócrates como buscador de la verdad y los sofistas, ¿no? Ajá. Los sofistas eran unos profesores, ¿no? Que viene del ámbito de lo jurídico, que enseñaban, viste que Sócrates andaba por la calle y te decía, ¿y vos por qué pensás esto? ¿Y vos por qué haces esto? Entonces te tiraba preguntas para que la mayéutica, para que uno fuera descubriendo las cosas, ¿no? Una verdad, al menos para la del sujeto, ¿no? Bueno, claro. ¿Y por qué estás trabajando? ¿Y te gusta a vos ser soldado? ¿Y por qué luchás vos? ¿Y qué te pinta más? ¿Ser soldado o ir a estar con tu amigo ahí en el gimnasio? Bueno, entonces tenía que decirlo. Y ahí había un sujeto y habían activo, otros, digamos, ¿no? pero en el ámbito de la polis griega, que todos te mandaban a juicio por cualquier cosa, era como nació el pueblo norteamericano, ¿no? Que era mandarse juicios, demandas porque subiste la pared un poco más alta y no me da la luz, te hago un juicio. En los ámbitos de las discusiones jurídicas empiezan a aparecer unos profesores que se llaman los sofistas, que también, de filosofía sofista, o sea que también tenían onda de sabio, que eran hombres con mucho conocimiento, que enseñaban, y para eso había que pagarles, a hablar bien en los discursos jurídicos cuando te acusaban de algo para que vos pudieras zafar con las palabras, ¿no? Y poder convencer al jurado de que vos tenés razón. Había muchas formas. Construir poder, diría Foucault. Las famosas falacias de las que habla Milei, que las usa falazmente muy bien, ¿no? Hubo una que a mí me encantó en el discurso con que yo dije, claro, ¿cómo se nota que a la gente le falta? En la de Ad Populum.
Ajá. Viste que dijo, esto es falacia populum. No, señor Milei, eso no es una falacia populum. Viste cuando le dice, vos no sabes nada del mercado internacional, le dice Massa. O sea, ¿cómo vas a llamarlo al presidente chino? Sí, yo tengo acá unas vinchitas, te las puedo vender ahí en Hong Kong. Dice, no, hay como leyes, todos los países del mundo la tienen. Y entonces el peluca le dice, es una falacia populum, porque todos lo tienen, lo tenemos que tener nosotros. No, la falacia populum es, a todos les gusta Shakira, entonces Shakira es buena. Claro. Pero es un juicio de tipo estético de la populum. Es cuando decís, toda la gente se casa, entonces está bien casarse. Claro. Ahora, si vos decís, toda la gente tiene leyes sobre el comercio internacional, bueno, puede decir, es una falacia populum. Eso es una verdad que no se discute, porque si vos no tenés las leyes, no vas a poder discutir. O sea, pero él lo pone a la él lo pone verdad. como que una falacia populum, que todos los pueblos tienen leyes de comercio internacional. De hecho, la tienen. No es lo mismo que decir, a mí me gusta Charly García, entonces a todo el mundo le gusta Charly García, porque todo Charly García es bueno. Pero porque quiere imponer la suya, que es... Claro, pero utiliza lo que él esas se le ocurre, palabras claro. del ámbito de la cultura, Ajá. del latín, ¿no? Y la gente cree que eso es una... Es conocimiento. Es conocimiento, Sabiduría. Sabiduría. Eso es muy de sofista. Sí, ¿no? Claro, mostrar... Yo digo lo que es. Yo digo... Bueno, por ejemplo, la famosa discusión de la justicia social. Es decir, el tipo te dice... La justicia social es una aberración. aberración. Es otra decir estas cosas que dice, bueno, lo digo yo y te explico, qué sé yo, porque la oportunidad y porque la oportunidad de la gente. Entonces, es decir, la casta es lo que nosotros decimos que es casta. O sea, la casta puede ser la casta política, pero también puede, o sea, el chico pobre le puede empezar a llamar casta. O sea, es la posibilidad de cambiar que un significante rote de significado como quiera, ¿no? Me hace acordar a la época esa en donde el grupo Clarín, creo que tiene ahí una discusión, eso está en los Argen League, ¿no? Que hay una discusión sobre si hay grandes disputas en torno a no sé qué cosa, y la embajada norteamericana dice, pero no es una disputa, fue un debate. Bueno, para nosotros es una disputa, le dice Clarín, ¿no? Entonces, cambiar, digamos, la semántica de la palabra, o sea, cambiar el significado léxico de una palabra, llevándola de lo que denota a lo que connota, sin que eso tenga una base imaginaria, produce ese imaginario en algunos sujetos. Claro. ¿No? Claro. Casta ahora, si casta es lo que nosotros... Pero creo que también eso tiene una relación con... Y acá yo me meto en un terreno pantanoso. A ver. Con lo que a ellos también les parece que son falacias. ¿No? Por ejemplo, qué sé yo, un Laje, por ejemplo. Vos lees Laje y vos ves que ha leído Simón de Beauvoir, a Paul Preciado, a Judith Butler, los grandes teóricos de la teoría queer, de la teoría feminista. Los nombra, ¿sí? Las nombra. Pero la interpretación que hace sobre la teoría de Preciado, de Butler o de... Es la de Simón de Beauvoir. Es una interpretación completamente falaz. Y no sujeta a los términos que han puesto a los que han puesto los claro. tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los libertarios es una... No pueden entender de que alguien que nació con un sexo biológico pueda definirse con un género que no corresponde con el sexo. Para ellos eso es una falacia. Entonces yo creo que, entre otras, te diría, ¿no? ¿Y por qué no sos vaca? Ahí como si diferenciando género y especie, ¿no? Sí, bueno, eso es muy común. Y si yo quiero ser vaca, ¿por qué no soy vaca? Te dicen, no, bueno, señor, una cosa es género, otra cosa es especie. Es por eso que cuando se llega a esos niveles, si querés, de esa libertad, que en realidad, ¿sabés qué pensaba? ¿Qué? Esa libertad de nombrar, de pensar y decir barbaridad y como esto, y cambiar el sentido de las cosas y ponerle el sentido que yo quiero, es como que es una libertad producto del abandono de los dioses. No de los dioses, vos lo decías recién. Exacto. ¿No? Es decir, o de los dioses que juegan con los seres humanos, que ya no es un concepto, porque los dioses eran dioses estables, ¿no? Pero habían dioses como Loki en la mitología alemana, que Loki es el dios que viene son los dioses juguetones, ¿no? Los dioses que dejan de que lo establecido por la necesidad lo transforma. Por eso Loki es el miedo, porque es siempre un dios que molesta y al que a todos le temen, ¿no? Que sería en la mitología griega estaba Momo, ponele, y un poco Dionisio, que venía a dar vuelta todo de patas para arriba. No hay una reconciliación, digamos, en eso del hombre o de la mujer con
los dioses. No, hay un par de dioses que cuando los dioses, claro, los dioses abandonan, entonces todo vale. Todo fluye, todo claro. Fluye. Después el cristianismo va a hacer lo mismo a esa figura, se le da la figura del diablo, ¿no? O sea, el diablo es el que viene a cambiar los significados y los sentidos y que hace que todo cambie de patas para arriba. Ajá. Y bueno, ahí tendría su representación el carnaval, ¿no? Exacto. El carnaval tendría representación de eso que se da vuelta y que cualquier cosa puede ser nombrada como cualquier cosa. Pero volvemos al tema de cómo un significante puede variar de significados. Pero eso, ¿cuándo se efectiviza esa posibilidad? ¿Cuándo, digamos, ese significado que en mi imaginación puede significar cualquier cosa, que eso significa que puedo ser un poeta, porque le doy el sentido que yo quiero en mi poema, cuando eso se efectiviza, solamente es un lugar de poder. De un lugar de poder discursivo, y ahí aparece el tema de los productores de información, le llamo yo a los medios de comunicación. Sí, pero ahí mirá, está bueno ahí ese punto que acabas de atravesar, porque yo te preguntaba hace un rato si esa toma de poder se dio o se da, digamos, cuando se efectiviza desde lo institucional, digamos, jurídico, el Estado. Venía de antes. Claro. Venía de antes, sobre todo del ámbito de las redes sociales y de internet. Claro. Obviamente. Porque ahí hay una voluntad de los tipos, de estos movimientos y demás, de recrear sentido a través de todo este proceso que vos estabas diciendo. Mediante una serie nueva de dispositivos justamente que permiten cambiar esos sentidos. Bueno, ¿dónde está el problema? Porque hasta ahí, claro, hasta ahí, digamos, ahora, está el problema y te lo pongo así en concreto. Cuando dice uno, y la verdad que dice alguien que incluso desde la pseudo intelectualidad y demás, y la verdad que cuando Milei dice, yo no voy a tener un ministerio de la mujer para ponerle una E a las palabras, y yo lo apoyo, porque las palabras, qué sé yo, y la E, y me parece que el feminismo es raro. Cuando, desaparece en ese argumento, en esta falacia por ejemplo, toda la problemática de la violencia de género, que es una problemática material, concreta. Que va contra la vida y demás, y queda absolutamente, iba a decir escondida, no, queda subsumida. Queda velada. Exacto. Velada por un problema del lenguaje. Por un problema del lenguaje de nombrar. termina incluso afectando a las propias víctimas, incluso a las potenciales. Exactamente. Entonces ahí me parece que lo que se ha producido o lo que se viene produciendo es una enorme intento organizado y con poder de cambiar el sentido de las cosas materiales, reales que nos venían pasando como humanidad y que eran realmente y ojo que que son realmente intensas y difíciles y no te digo dolorosas. Que la verdad exista a priori como algo que puede ser descubierta, ¿no? Obviamente que las verdades se construyen. Es una conquista. Pero se construyen, digamos, por una serie de consensos y conflictos históricos, los cuales esos mismos conflictos históricos permiten saber en qué lugar del conflicto estamos y de qué lugar de esa historia nos estamos parando. Pero no solamente están rompiendo el significado, sino que también rompen la posibilidad de la historia. De contar ese relato de cómo el concepto de libertad, el concepto de esperanza, el concepto de igualdad, el concepto de... Sí. Los mitos... De sexo, de lo que sea, de género, cómo esas palabras han tenido toda una historicidad. Exactamente. ¿No? Por eso, últimamente, la filosofía se conecta tanto con la historia, porque justamente alcanzar las verdades tienen que ver con saber cuáles son las genealogías de esos cambios semánticos que hemos traído y cuáles han sido las disputas sociales, políticas, económicas, raciales, etcétera, que han llegado a que lleguemos a este momento y qué nos estamos jugando en el momento. Porque quizás es verdad que nunca lleguemos a un consenso y que los conflictos sean irresolubles, ¿no? Como decía la... Bueno, pero ¿sabes qué? Ahí todo eso presupone la existencia de relaciones sociales. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay un proceso, unos análisis, del proceso de la pandemia, que ponen a la pandemia, al encierro, al aislamiento, al individualismo resultante de ese proceso, como un quiebre
en esto que venimos diciendo de cómo se ha construido la historia, con más o menos algunos claroscuros, pero de alguna manera vamos viviendo entre todos, o veníamos viviendo entre todos. La pandemia hace un corte donde nos encontramos diciendo, no, acá, es decir, el Estado no solo que no sirve, es dañino, o sea que no hay Estado, no hay vacuna, no hay nada, qué sé yo, y a partir de ahí me parece que se pone como una especie de bisagra, ¿no? Donde empieza a cambiar y a desestructurarse todos los relatos históricos que tienen que ver con en esto que te decía, con las relaciones sociales, la vida como relaciones sociales. Cuando uno lo encuentra al presidente Milei diciendo, para los caídos tengo una billetera, la billetera social, dijo el Ministerio Social, para los caídos. Es decir, esa figura, de otra vez con el tema de los nombres, del caído, el caído es alguien que ya no está, digamos, cuyo derecho a la vida ya ha sido negado. El derecho al desarrollo, que dice Zaffaroni, que me parece genial, el derecho al desarrollo de la vida está negado. Entonces, es como que ese análisis sobre la pandemia está bueno en poner de que eso ya no importa en la mentalidad que se está imponiendo, ¿no? Y tiene como un parentesco con el famoso concepto inventado por la cúpula militar del desaparecido. Exacto. ¿No? Que ni muerto ni vivo, exacto, desaparecido. Entonces se crean conceptos semánticos para nombrar eso que es irrepresentable. Exacto. ¿No? Los excluidos. Los excluidos, los marginados. Los caídos, los excluidos, los marginados, los desaparecidos, los que no son. Bueno, Macri le pone la gente, lo que no son los orcos. Los orcos. Los orcos. Pero es más pop, ¿viste? Ahí apelan, sí, como a imaginarios. Sí, pero trae la deformidad. La monstruosidad. La monstruosidad. Claro. ¿No? Entonces me parece que hay, digamos, este proceso, que está bueno estos análisis, que lo ponen en la pandemia como proceso de inicio, punto de inicio. La gente de bien. La gente de bien y demás ha creado, digamos, el fin, o no el fin, el quiebre del mito del derecho al desarrollo de la vida. Cosas muy básicas. Y el derecho a la palabra, ¿no? Bueno. Cuando te dicen, no, lo voto porque no va a hacer lo que dice. Entonces, la pregunta que yo me hago es, una pregunta quizás más psicológica, ajá, o filosófica social, es, si alguien puede votar eso, que no cree que va a decir lo que dice, ¿qué valor le dan a la propia palabra o a la palabra que escuchan alrededor? Ninguno, claro. O sea, alguien que dice eso es porque en el fondo no ha dejado de mentirse a sí mismo toda su vida. Exacto. Solo alguien que no puede conocerse, que no sé conocerse a sí mismo porque no terminamos nunca, ¿no? Pero al menos de buscar algo del orden, de saber, bueno, al menos quién soy, qué quiero hacer, qué es lo que digo, cómo me comunico, qué es lo que yo quiero decir y qué escucho de los demás. Pará. Y qué relación hay entre lo que digo y lo que hago. Exacto. Si eso está roto y me representa a mí alguien en la esperanza, logra representarme a alguien que ha roto la relación entre el discurso y el hacer. Eso es porque yo tenía previamente roto mi vínculo con la palabra y el hacer. Y volvemos al hacer, ¿no? Exacto. Como fórmula del con la esperanza y del no hacer. ¿Estamos ahí? Hay que grabar de nuevo. Todo de nuevo. No, mirá. Bueno, lo hago así mímica. No, ahí este famoso escritor surcoreano-alemán, Byung-Chul Han, sí, un parrafito que tiene mucho que ver con lo que vos decías. Dice, recuperar la escucha sería revolucionario. Porque podríamos reconstruir los vínculos políticos, en esto que hablábamos recién, que se han roto, en esto del individuo soy yo, que me salvo yo, y la meritocracia y todo eso. Podríamos reconstruir esa relación social que se genera en la escucha real, verdadera, en la charla, en las palabras y demás, para reconstruir la política. Creo que no hay escucha. Claro. Y como no hay escucha, y no hay tampoco la... Hay un poema hermoso de Olivero Girondo que dice, a mí me gusta, dice, como a unos les gusta jugar al dados, al alpinismo, a mí me gusta transmigrar, dice, no sé, un día me levanto, soy gato, después soy una piedra, después soy un árbol, dice,
pensar que la mayoría de los hombres son tan imbéciles que no han sido ni siquiera mujer, dice en un momento de su vida, ¿no? Dice, no soy ni siquiera mujer, ¿no? O sea, a mí se me ocurre pensar cuando en la escucha suponen que un sujeto con ciertos privilegios, un sujeto blanco, varón, heterosexual, de clase media, puede decirle, qué sé yo, una sujeta femenina, racializada y con una sexualidad alternativa, ponerle, no heterosexual, puede decirle que algo que él no ha experimentado, ¿no? Y supone que la verdad la tiene él. Claro. ¿No? Hay a profundo autoritarismo. ¿Cómo no tenés ganas, al menos, no sé, leyendo un libro de Toni Morrison, de saber cómo siente una niña negra del Harlem? Navegar por los otros, se me ocurre. Transmigrar, al menos en la imaginación, exacto, ¿no? Me siento identificado con el personaje de la película. Bueno, hoy soy niño, mañana soy un vietnamita y después soy un drag de, no sé. Eso trae una enorme politización. Esa es la escucha. Pero ya estamos en una escucha falsa en la cual se quiere imponer la propia visión de las cosas, ¿sí? Sin saber el lugar que ocupamos en esa escucha. Mirá, ahí está bueno para entrarle a las redes sociales. Y las redes sociales, justamente lo que hace, y a la vez, en nuestra conversación en este momento que estamos filmados, tenemos una serie de gestos, de cosas que permiten también que esas palabras que no terminamos de la comunicación, que no entenderíamos que hubiera una palabra que no va. Con tu gesto, con el mío, podemos llegar a entender. Hay unas moléculas que nos tiramos y que nos hacen entrar en una afectividad negativa o positiva. En las redes. En las redes, esa palabra queda titilando y se la semantiza de maneras múltiples. Vos te das cuenta cuando seguís un hilo de tweet, ponele. Cómo a veces la pelea va porque uno da un significado a una palabra distinta de la otra y se pelean por una cosa que está por ¿cuántos significados como respuestas hay? En la cual el origen de la discusión no hay un tejido, se pierde inevitablemente, y que estaría que sería ¿cuándo sucedió el cortocircuito? Y el segundo, y el tercero y el cuarto. Y posiblemente tenga que ver con una distorsión semántica de alguna palabra, de algún concepto. Exacto. En la cual pueden estar en desacuerdo, pero no está la premisa de que estamos en desacuerdo. Claro. Es cada uno tira. ¿Te acordás en la época del aborto, la vida? Sí, pero para unos la vida era una cosa, para otros la vida era otra. Pero nadie se sentó a decir, bueno, paremos. Pañuelo celeste, ¿para vos qué es la vida, chabón? La vida es esto, bueno. Entonces la discusión en el fondo no era sobre abortos y aborto, no era sobre qué era la vida. Entonces, la discusión que podemos tener hoy es, ¿cuál es el concepto de libertad que tenés? Y en el fondo, es un concepto de libertad económica. No es un concepto de libertad existencial la que aparece ahí, ¿no? Y es una libertad la libertad de poder consumir. Es que ahí aparece el tema de la libertad como poder, ¿no? Ahí me parece que hay una homologación de la libertad al poder. Gastón, ¿y vos por qué crees que esto, te voy a hacer una pregunta media retórica, ¿no? Pero ¿por qué crees que esto pasó? Si se quiere, en el sentido, a ver, ¿por qué pasó este quiebre, este rompimiento de paradigmas políticos, por ejemplo? Es decir, que permitieron el ingreso de esto, digamos, ¿no? ¿Qué fue si se quiere, si lo viéramos como una máquina, qué fue lo que falló en esa máquina? O en ese sistema, no sé. Si yo tuviera que hacer una arqueología intuitiva, creo que el quiebre está en la década del 60 y el 70. Mirá. Creo que la década del 60 fue una época en donde la utopía casi todavía era posible, ¿no? Hay como una efervescencia en donde, qué sé yo, Cortázar, García Márquez eran tapas de revista, ¿no? Y la alta cultura y la cultura pop convivían juntas en el ámbito. Bueno, Mafalda, ¿no? Mafalda era la niña que todos los días sin moverse de la casa entendía todo y había algo establecido. Ese fue el momento como de auge, de una efervescencia. Un metadiálogo. Y era un momento en donde un mundo posible, distinto, todavía era posible. Con Cuba ahí, que después fue otra ficción política, fue totalmente. Pero, sin embargo, creo que la matanza de la década del 70, sobre todo en América Latina, viene justamente a romper con esa posibilidad.
Y me parece que a partir de ahí aparecen justamente los años posmodernos y que el escándalo de la vieja generación 70 y los 70 homologan otra vez, que también hay errores de la izquierda que son atroces, claro, que hay que pensarlos también por qué, y es homologar el posmodernismo al sofisma, a los sofismas, ¿no? Deleuze es un sofista, dice cualquier cosa, Derrida decir cualquier cosa, no importa nada. La deconstrucción es cualquier cosa, ¿no? Las viejas escuelas que habían estudiado con Althusser y con Sartre, bueno, Feynman, ponele, no el malo, Feynman es el bueno. Y esos filósofos que la vieja escuela pensaban que Sebrelli, si lo querés ver en todos los dos lados, pensaban que la posmodernidad era sofista, ¿no? Que Derrida decía, bueno, es un juego de palabras y el juego de palabras me puedes permitir decir cualquier cosa. Y justamente la pregunta de Derrida, de la desconstrucción es un juego de palabras. No, justamente lo contrario. Claro, decía, claro, ¿no? Un sentido de palabra. Era historizar las posibilidades que la palabra tenía, exacto, agotarlas en el texto para ver si llegábamos al menos a construir algo del orden de la verdad momentánea, para ver qué construíamos a partir de ahí. Y los esfuerzos de todo obviamente esto, que luego los movimientos, que yo le llamo la movida 2010-2011, que tiene que ver con los movimientos de LGTB, con los movimientos feministas, con los movimientos ecologistas, con los obviamente decoloniales sobre todo, recuperan un poco esa herencia que es medio eurocéntrica, pero con las lecturas latinoamericanas, que se Kusikanki, etcétera. Y eso creo que vuelve a producir un efecto, pero me parece que ese efecto también de esa derecha que había estado latente ahí y desarrollándose. Desarrollando estas nuevas. Ajá. Y ahí tenés, qué sé yo, Alaje, y tenés también el periodismo. Y ahí podría ser ver este movimiento de ahora ultraderecha, cultural y demás, una reacción a esa recuperación que vos decías 2010, 2011, ¿no? A una recuperación sí, justamente la palabra de construcción, que de repente se hizo popular y viene del ámbito de la filosofía de Derrida, ¿no? De repente las pibitas decían, deconstruite, le decían, ¿no? Y de repente decías, yo en 2009, 2010 decía, ¿qué están usando esta paleta? ¿No? Cosas como que se hicieron pop de repente, ¿no? Claro. Y ahí, esto, es decir, esto apareciera, se basa sobre esas reacciones, esta reacción se basa sobre esos. En cierto modo, sí, ¿no? En cierto modo, ¿no? No sé si tan así. Pero a la vez intenta construir sentidos nuevos, pero yo ahí es donde lo veo flojo de papeles, diríamos. ¿Por qué? ¿No? Y claro, porque vos decís, bueno, si vas a construir desde el individualismo, a lo ves a flojo de papeles, a la ultraderecha. Claro, y sí, por supuesto. ¿No? Porque si vas a construir, bueno, eso te puede durar, esto es lo que le ha durado a Milei, su impacto propagandístico, qué sé yo, su identificación con los sujetos también esa derecha es una derecha que complejiza poco. Vos escuchaste que en el discurso de él, no era el que ganó, quería volver al siglo XIX, claro. ¿no? O sea, en cierto modo son casi como mis profesores de la Facultad de Filosofía, que eran lefebristas, ¿no? Que para ellos la culpa la tenía la Revolución Francesa, porque ellos querían llegar a una época previa a la modernidad clásica europea liberal, ¿no? Entonces, estos estarían como 20 años después de la colonia, por eso hablan de... Sí. Y por eso les parece que Adam Smith les parece un capo, claro, ¿no? Y... bueno, llegan a punto de decir, bueno, ya si no hubiera el que nos prohíbe vender niños, se podrían Dickens. Vender. Claro. Dickens, o sea, extrañan de nuevo es como si extrañaran, ¿sabes qué? Los tiempos de gloria de la revolución del primer capitalismo, el siglo XVIII. Claro. Por eso aman a Inglaterra y aman a los piratas. El ser que se despliega por el mundo. Claro, pero aman el siglo XIX y XVIII justamente fronteras, porque aman ese momento. Exacto. En donde todavía había una posibilidad de ocupar un espacio. No, pero claro, imagínate. Pero ¿quiénes son esos pibes? Esos pibes que quieren ser piratas, que quieren ser conquistadores. ¿Qué hacen? O tenés los nerd incels que están en sus computadoras comiendo papas fritas, y los nabos que tienen sus gimbros en el gimnasio. Exacto. Que solamente son músculos, ¿no? Entonces,
esos sujetos, la mayoría son varones héteros. Sí. La mayoría de esos sujetos que construyen ese liberalismo son sujetos que tienen atragantada la intensidad masculina que fundó el capitalismo. Por eso se caen en el siglo XIX, porque quieren tener un control sobre esos cuerpos que no pueden controlar. Son los cuerpos racializados, son los cuerpos de las mujeres, son los cuerpos de los otros. Los de color, y al no poder tenerlo, ¿no? ¿Qué decía Marra? No quiere decir, quiere pornografía, porque en el porno contemporáneo es el único lugar donde tiene lugar eso como fantasía. Claro. Donde el ser todavía Daddy viene y hace lo que quiere en la casa y la guerra y el fanboy. Le dice, ay, Daddy, como decía la alemana. Entonces, sacan la ESI y que la educación sentimental es el porno. Porque en el porno es el único lugar donde ese sujeto varón todavía tiene poder, como en la época de la esclavitud, sobre esos sujetos. Sí. Por eso pusieron un cartel que decía abrogación de la ley homosexual, o en Queen te van a volver al closet. Porque las minorías y las mujeres es la demostración fáctica de que no tienen más ese poder y que ese proceso histórico les ha sido negado. Uh-huh. Y ni siquiera lo pueden pensar viendo o porque si no se usan tantas series como Vikingos, Peaky Blinders o Juego de Tronos. O digamos, no aceptar que eso no es que fracasó, sino que fue superado por la misma evolución. Nunca me gusta, la dinámica de la humanidad. Y que ellos mismos lo produjeron. Claro. Porque el liberalismo es parte de esa posibilidad. Y fíjate las mujeres que están, por ejemplo, me refiero a la ministra, la canciller, que están absolutamente masculinizadas, porque tienen un nivel de perversidad propio, por ejemplo, de ese ser conquistador del liberalismo. Creo que tiene un discurso muy siglo XIX cuando dice que la gente se tiene que reunir para hacer las cloacas en la ciudad. Está planteando la aldea Macondo. Exacto. Está suponiendo... O sea, en cierto modo pues, le podemos decir, señora, usted está queriendo un comunismo primitivo básico pre-Rousseau. O sea, que ¿no? Sí. O sea, en el fondo empiezan a mezclar imaginarios. Digamos, el problema ellos dicen que el problema es el Estado, pero en realidad el problema es la historia. El problema es la historia. El problema para esta gente es la historia. Diría Lezama Lima, las eras imaginarias, ¿no? Cómo las eras o los lugares han ido creando imaginaciones, y es una discusión sobre esos imaginarios que permiten, la utopía de la decentista, la América entera, ¿no? La América grande, la patria grande, etc. Una idea sobre la imaginación y sobre el lenguaje, básicamente. Ajá. Gastón, riquísima entrevista, muy, muy interesante. Ahí seguro ustedes lo que podemos hacer, lo que hacemos es, cuando uno encuentra algo interesante, vuelve y la ve de nuevo y demás, y nosotros después seguiremos charlando. Y después nos sacan de contexto y nos hacen decir que hemos hecho cosas que no hemos dicho. Barbaridades. Para eso tenemos los editores nuestros que hacen más. No, Gastón, te pregunto. Dale. Con una absoluta con una absoluta impudicia, porque sé que es una pregunta de mierda, pero ¿hacia dónde va? Es decir, ¿hacia dónde va esta subjetividad tan en cuestión, donde, por ejemplo, yo siento, muchos nos sentimos agredidos, nos sentimos, esto que decíamos, ¿no? Que tenemos que sacar fuerza donde no están. Y los otros, por ejemplo, los que votaron con buenas intenciones y demás, se sienten decepcionados, se sienten choqueados y demás. Y quedan los otros que están ahí con esa esperanza, que también vos la definiste también. Sí. Es decir, ¿qué te quiero decir? ¿Hacia dónde puede discurrir? Es una pregunta impúdica, porque no nadie tiene esa respuesta, ¿no? Pero yo creo que también está ahí, yo creo que la posibilidad que les dio Milei durante estos últimos... no quiero nombrarlo. de fanfarronear que tuvieron, ¿no? Fue también una posibilidad media porno, ¿no? La posibilidad de fanfarronear al menos discursivamente. Y que en cierto modo fue una fanfarroneada, digamos, que les permitió sentirse vivos por un tiempo y ser portadores de una verdad que tuvieron. Y a medida que eso va cayendo el cuerpo, y el cuerpo lo siente, creo que también implica una falta de autoestima, porque nadie se anima a decir a sí mismo que uno es un pelotudo.
¿no? Y cuando uno se da cuenta que ha sido un pelotudo, la mayoría de las personas no dicen esto lo voy a cambiar. Se autocastigan, se autoflagelan, se deprimen. Entonces esa población que logró, que se usa como orco, digamos, como carne de cañón, los endriagos le llama la Sayak Valencia, ¿no? Esos varones que usa el sistema de la mafia, que son varones para ejercer la violencia de los grandes mafiosos, digamos, sobre todo para el narcotráfico, para los sicarios, los ¿no? Sicarios, los sicarios, los endriagos son unos monstruos que aparecen en la maíz de Gaula, ¿no? Y que sirven como carne de cañón. Bueno, ese devenir endriago, la fanfarroneada después, cuando cae la ficha, si es que cae la ficha, puede devenir en varias cosas, que puede seguir siendo más violencia, pero también sujetos deprimidos donde si a vos te dicen que son un tonto, y vos resistís, no soy tan tonto, y de repente lo sentís que te has equivocado, eso te puede detener también para siempre. Esos sujetos pueden quedar como más desesperados y muy vulnerables al próximo falso profeta que va a tomar la palabra esperanza como... Pensaban los locos que entraron en el Capitolio, por ejemplo. ¿Te acordás? Sí. Con la salida de Donald Trump. Sí, claro. Que entraron y hoy sí que están, o agarran una metralleta, y van a matar chicos a un colegio, o esto que vos decís, también quedan ahí bloqueados hasta la próxima estación, ¿no? Al próximo falso profeta que venga y los convoque. Y ahí, bueno, la presencia de una sociedad... o muchas sociedades, eso también es un concepto interesante, muchas sociedades que están disparadas en un caos que nadie puede... Ojo, que quiero que para que algo quede claro para después, o sea, eso no significa, digamos, o sea, que este sujeto endriago, este sujeto que yo he hablado como varones, etcétera, que sea un hegemónico, no significa que esos sujetos no operen sino sobre otros cuerpos, porque eso no significa que no hayan habido miles de mujeres, miles de putos, miles de tortas trans con VIH que han votado al Peluca. Claro. Gente de clases pobres, racializadas, gente de Jujuy, de Salta, de Misiones, que viven y lo han votado. O sea, esto significa que también el discurso del amo blanco está internalizado de tal manera como formas identitarias de identificación que permiten, de nuevo, volvemos a lo mismo, el concepto clásico de alienación de Marx, que está allá todavía saludándonos, chicos, hola, ¿no? Chiques, y ahí la última, dale. Porque ¿vos crees que la reacción contra esto, digamos, de la reacción, puede ser por izquierda, por decirlo en términos... O una nueva derecha peor, digamos? No, esperemos que no. Tengo esperanza de que no. No, porque, ¿te acordás? Si sé cuando vino la pandemia, nos encerraron a todos y dijo, ahora viene vamos a ser buenos, el paraíso, y resulta que terminó todo como... Pero bueno, ya que lo hemos nombrado tanto al viejo loco ese, me acuerdo que tiene esa frase graciosísima que dice, últimamente es más fácil imaginarse el fin del mundo que imaginarse el fin del capitalismo. Capitalismo, sí. Está vivito y coleando detrás de Milei el capitalismo, Sí. Gracias, Gastón. Excelente charla. Dale. Bueno, y ustedes nos vemos en las próximas charlas. Chau.